Continuamos con Más Turismo. Continuamos con el programa, estamos ya en el segundo bloque del programa. Recuerden que los lunes y jueves programas de estreno y los sábados y domingos programas de repetición. ¿A qué hora? 4 de la tarde, ya lo sabe, por favor, anótenlo en la agenda virtual también, para que pueda disfrutar de las ediciones de Más Turismo. Vamos a seguir con el programa y hablaremos sobre este sentimiento, estos temas melancólicos, tal vez de amores no correspondidos, o tal vez la contestación, o diremos una protesta también sentimental, etc. Vamos a hablar de El Yarabí. Gracias también. Hemos invitado a la doctora Zoila Vega Salvatierra, autora del libro De la tristeza a la identidad. ¿Y por qué tocar este tema? Porque el Yarabí siempre ha sido un emblema también de la ciudad de Arequipa. Hablar de sus paisajes, sus personajes ilustres, etc. Los dejamos con este tema, El Yarabí, de la tristeza a la identidad, revisando sentimientos en América. He publicado la versión en libro de mi tesis doctoral que defendí en la UNAM el año 2019, y el libro se titula De la tristeza a la identidad, el Yarabí peruano en las fuentes escritas de los siglos XVIII, XIX y XX. Es un libro fundamentalmente de análisis interpretativo de fuentes musicales que he podido recolectar durante 4 años que duró el estudio, pero al convertirlo en libro creo que está mucho más accesible porque se libera un poco del formato rígido de una tesis para el público en general. ¿Para qué es el Yarabí para el público que recién tiene esa palabra que tal vez lo ha escuchado, pero no tiene? El Yarabí es una canción, no es una danza. Es una canción, por lo tanto, en su acepción más amplia, tiene texto. O sea, tiene un poema, es un poema musicalizado de acuerdo con ciertas normas. Entonces, parte de mi trabajo ha sido identificar esas estrategias sonoras que caracterizan un yarabí. Y sí, he podido encontrar escalas, declinaciones, figuraciones y cómo estos elementos musicales han ido cambiando a lo largo del tiempo. Fundamentalmente es una canción de tristeza, por eso no se baila. Cuando estamos tristes no nos movemos. Y ha tenido diversas asociaciones a lo largo del tiempo. Además de estudiar los elementos sonoros, mi libro también explora esas asociaciones, cómo ha sido considerado, con quiénes ha sido asociado y cómo ha sido empleado en los últimos 250 años. Ahora, su investigación ha determinado que el yarabí no es netamente técnico. No, bueno, eso está probado hace tiempo. Eso no es que... lo que sucede es que el yarabí es una canción que se desarrolla en varias ciudades andinas, desde Argentina hasta Colombia, a finales del siglo XVIII. Y tiene diversos estilos, diversas procedencias, pero sobre todo circula y se emplea mucho más en ciudades universitarias, precisamente por la necesidad de versificación. ¿Quiénes son los que aprenden a versificar? ¿Quiénes son los que más se influyen por cuenta de la poesía neoclásica española? Los universitarios, ellos son los que leen. Entonces, tenemos un yarabí altamente literario, y una de esas figuras, por ejemplo, es Mariano Melgar, pero no es el único. Entonces, no es cierto que el yarabí nace en Arequipa, por lo menos no está probado. En musicología es muy difícil asignar orígenes, porque siempre pueden surgir pruebas que rebatan las hipótesis más lógicas, ¿no? ¿Y qué ha dicho más o menos los estilos, las cosas propias que le da cada lugar, específicamente en Argentina, en Chile? De las pocas fuentes que podemos analizar, hay más rasgos genéricos que específicos, ¿no? Los rasgos genéricos, no existe una versificación específica para el yarabí, o sea, como género literario no existe. Existen diversos tipos de versificación que se musicalizan
con un determinado tipo de escala, con determinados acompañamientos, y aún así esos lenguajes pueden permanecer o pueden abandonarse con el tiempo. Por ejemplo, el yarabí del siglo XX, de finales del siglo XX en el Perú, se ha ido distinguiendo más que nada en la interpretación, porque ya no hay partituras, la gente ya no escribe, graba. Entonces es a través de las fuentes grabadas donde uno puede notar la distinción de estilos. La música grabada no ha sido el trabajo de mi tesis, solo me he concentrado en fuentes escritas, que son las que se tenían antes de la aparición de la grabación. Pero incluso en estas fuentes escritas es posible notar variaciones, ¿no? Por ejemplo, el yarabí no solo eran canciones amorosas, como estamos acostumbrados a pensar. Eran canciones tristes que también se cantaban en el templo o que se usaban en el teatro para representar la indianidad, la tristeza o el canto nacional. Hay un momento en que el yarabí deja de ser ajeno, deja de ser música de minorías, deja de ser música del otro para volverse música de nosotros. Por eso es que en el título figura de la tristeza a la identidad, porque el yarabí deja de ser una canción simplemente triste para convertirse en un símbolo sonoro nacional. Bueno, este es un aporte para que también los pequeños conozcan un poquito más, obviamente se cultive. ¿Usted cree que estamos menguando esta terapia? No, estamos cambiando la manera de escucharla, entenderla y significarla. Hace 120 años la única manera de cantar yarabí era que cada uno la cantara. Pero después empezó a grabar y después empezó a escuchar lo que se grababa. Entonces hay una idea de que como ya nadie compone yarabí, el yarabí ya está muerto. Y eso es porque pensamos que en música solo la composición es importante. Y no, también lo es la interpretación y también es la audición. Por ejemplo, ahora se escucha bastante yarabí en determinados momentos, pero no todos lo escuchan. No significa que esté muerto, solo significa que está vivo en un determinado sector de la población. No tiene que ser homogeneizante como era hace 150 años. Las cosas no pueden ser iguales. Si de verdad estuviera desapareciendo o estuviera muerto, nadie lo oiría ni sabría de qué se trata. Aunque tuviera que escucharse solo un día al año, como es el 15 de agosto o en su víspera, si solo se escuchara en ese momento, a una determinada hora del día, seguiría funcionando como género musical. Ahora, no es posible hablar de las canciones, de los productos culturales como si estuvieran vivos o muertos. No son entes vivientes. Son productos, son cosas que hace la gente de acuerdo a sus necesidades. Si las personas necesitan que estén allí, las van a sacar a luz, las van a consumir, las van a escuchar y las van a repetir. Si no necesitan que funcionen más, las van a olvidar, como ha pasado con tantos tipos de canciones y danzas en nuestro pasado. Entonces, yo considero que el yarabí sigue vivo de distintas maneras y ese cambio no es malo. Es una muestra, es un testimonio de que el tiempo pasa y transcurre y no tenemos que lamentarnos por eso. Tenemos que entender ese cambio. Usualmente podemos identificar a algún cantautor, a algún artista local, regional, que digamos ha mantenido este tipo de estilo. Eso ya escapa a mi investigación, porque no estoy estudiando los estilos del yarabí moderno, solo estudio las fuentes sonoras, las fuentes documentales. Sí puedo decir que he escuchado innumerables versiones, hasta he escuchado covers de yarabí en rock y me han parecido sumamente interesantes porque están hablando con los nuevos gustos de las audiencias. He escuchado niños, he escuchado yarabíes mezclados, yarabíes en fusión, yarabíes en suite, es decir, en segmento con otras danzas, y me parece que todas son expresiones válidas. Así que de hablar de algo canónico, de que existe alguien autorizado que sea el verdadero vehículo o heredero de las tradiciones yarabí, no, eso es demasiado osado para decir. Bueno, este tipo de melodías melancólicas y todo eso se ha propagado más que todo en la zona argentina, en Perú, desde el sur. No, es un error creer que porque son tristes solo se dan en las zonas altoandinas. Las ciudades costeñas eran grandes consumidoras de yarabí y eso lo demuestra el hecho de que las primeras canciones que se grabaron a nivel nacional por músicos criollos eran yarabíes. El yarabí se escuchaba en los teatros, en las zonas urbanas, en las ciudades de todo el continente, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina. De hecho,
las canciones y danzas iban y venían por la movilidad de los ejércitos. Las corrientes libertadoras del norte y del sur han sido grandes mensajeras de danzas y canciones. Y en Yarabí circuló en doble vía, de norte a sur y de sur a norte. Entonces se cantaban en los templos, se cantaban en los teatros, se cantaban en los salones, también se cantaban en las calles. Entonces, para mí es un error pensar que exclusivamente las ciudades altoandinas han sido más o han favorecido la aparición de Yarabí. Sí es verdad que a finales, en la segunda mitad del 19, cuando el Yarabí empezó a desaparecer de las ciudades capitales o de ciudades vinculadas con el comercio exterior por influencias de culturas cosmopolitas, algunas regiones utilizaron el Yarabí como canción de resistencia o como canción símbolo de sus identidades. Arequipa, Cusco, incluso en el norte de Chile se ha formado un Yarabí de protesta para resistir la chilenización del norte grande. Entonces, el género ha sido utilizado como a las personas mejor les parecía, independientemente del ambiente geográfico en el que se ha. Ahora, los instrumentos que intervienen para, digamos, temas no solamente han sido guitarras, ¿qué otros instrumentos? Originalmente eran mandolinas y bandurrias españolas. También fueron quenas. En Sucre, por ejemplo, pero ya está, es muy escasa las referencias que hay, pero se usaba mucho la quena. Hay noticias en Arequipa hace más de 100 años de que se usaba la quena en los yarabíes y ahora se introdució el charango. Y yo lo he visto hasta con guitarras eléctricas. Así que el instrumento también se va transformando de acuerdo a los tiempos. Bueno, ¿qué otro de repente trabajo empieza a desarrollar un poquito como identidad, música, regionalismo? Estoy trabajando ahora con danzas de la época de la independencia y la primera etapa de la República, precisamente por la misma idea, por la misma función de danzas de la tierra y desde la tierra que tenían que construir a su alrededor identidades alternativas a la española sin renunciar al corpus de danzas españolas, ¿no? El bolero ha convivido con la cachucha, el undú o el mis arequipeño ha convivido con el fandango español y se bailaba todo junto. Entonces hay una ambivalencia sobre qué son las danzas nuestras y las vuestras en el discurso identitario de la época de la independencia. Bueno, de acuerdo a las vidas o a la época que vivía un determinado tiempo, nacen algunas danzas especiales. Las danzas usualmente eran también ligados a el quehacer humano, ¿no? La siembra y todo eso. Yo estoy trabajando sobre todo danzas sociales, no danzas de trabajo ni danzas económicas, pero las danzas sociales son espacios de interacción social intensa antes de la aparición del disco, porque había que hacerlas y había un alto grado de circularidad de danzas. Entonces hemos bailado en el Perú danzas con una fuerte procedencia española y luego nos han llegado influencias tanto del sur, de Buenos Aires, Chile, como del norte, y nosotros también hemos enviado a estos territorios danzas que eran muy locales, que desaparecieron en el Perú, pero que por ejemplo se siguen desarrollando en Argentina. El famoso gato, por ejemplo, parece tener un origen de una danza sesquialtera que se bailó en el Perú, que hay referencias en Arequipa en la época de Bolívar y que luego desapareció. Ya aquí no se le conoce ya ni como gato ni como mis, por ejemplo. Es para poner un ejemplo. O el cuando, que fue una danza muy popular que trajeron los ejércitos de San Martín, que se bailó en Lima hasta bien entrado 1830. O la discriminación, por ejemplo, que surgieron las danzas precursoras de la zamacueca, que se bailaban con mucho entusiasmo hasta 1830 y después fueron consideradas indecentes y empezaron a desaparecer. Entonces esos fenómenos me resultan especialmente interesantes. ¿Actualmente se practica alguna danza de esos tiempos? Como revivals, a veces el movimiento afrodescendiente ha tomado mucho impulso, sobre todo con danzas sesquialteras afrohispanas. En Argentina he visto más movimientos de recuperación de danzas antiguas, danzas folclóricas, o de recuperación de danzas que estaban todavía vigentes a comienzos del siglo XX y que ahora están tratando de recuperarse con base en las descripciones de los primeros etnólogos y etnógrafos. Aquí en el Perú hay muy poca documentación. La danza más documentada, más estudiada y que también me gustaría revisar alguna vez, pero sin embargo hay colegas que le están viendo, es la marinera, pero de la marinera se habla de 1879 en adelante.
Y las amacuecas, mozamalas, etcétera, están apenas refrendadas en obras teatrales, pero no se contan con fuentes musicales, que son las que me darían material. Finalmente, doctora, ¿cómo ve la actividad ligado justamente a ese tema de música, de danzas? Ahí sí no le voy a ser de gran ayuda porque yo no salgo mucho. Yo vivo en el siglo XIX y trabajo en investigación. No estoy al tanto del movimiento cultural en la ciudad relacionado con el turismo. ¿No? Pero bueno, todo va en el turismo, ¿no? Desde naturaleza, música, paisaje, Seguramente. arquitectura, ¿no? Entonces, creo que es también parte de lo que he estudiado y se desarrolla también en la academia, ¿no? Que la autoridad por lo menos difunda, ¿no? No sabría yo decirle qué hacer a la autoridad, eso sí que no sabría decirle. Sí sé que a veces por satisfacer la curiosidad o la demanda del turismo, a veces no puede inventarse mitologías, y lo he visto con mucha frecuencia. Es preocupante. Es muy preocupante porque cuando, por ejemplo, hace poco discutía con un colega, como ciertos mitos sobre la música se enseñan desde el colegio, después es bastante complicado revertir. Y para eso hacemos investigación, para luchar precisamente contra falacias, contra ideas comunes que no están probadas o contra hipótesis que han sido asumidas como verdad. Continuamos con el programa y está un poco de este trabajo que hizo la doctora Zoila Vega Salvatierra publicando un libro muy interesante. Es un estudio minucioso, como ustedes lo habrán captado, y está ligado estrictamente a diferentes pueblos o países de América del Sur, ¿no? El sur estrictamente, también parte de otros países fuera de Perú y claro, las regiones también están inmersas en este trabajo como es el yarabí. Lo que podemos decir es de que nuestros yarabíes deben mantenerse y esto también está ligado a la difusión que podemos desarrollar tanto los cultores del turismo o también de la cultura, de la música, etc. Entonces es un elemento muy importante que hemos tratado de llevárselos con el objetivo también de visibilizar y seguir teniendo este orgullo por lo nuestro, el arequipeño. Bueno, estamos llegando a la parte final del programa y nosotros vamos a concluir esta edición agradeciendo a Rosemary Falcón Vera, la pobladora del distrito de Cabanaconde, que estuvimos hablando sobre el producto del maíz cabanita en el primer bloque y, lógicamente, nuestros atractivos. Y desde luego también una vez más al trabajo que desarrollan catedráticos de nuestra universidad, en este caso la doctora Zoila Vega Salvatierra. Nosotros nos despedimos, los vamos a dejar con nuestro bloque acostumbrado de Turismo Informa, el resumen de la información del sector turismo. Cuídense mucho, nos reencontramos a la próxima. El October Big Day 2025 es la Jornada Mundial de Avistamiento y Registro de Aves. ¿Por qué Perú es considerado un paraíso para la observación de aves? ¿Tiene la mayor variedad de especies en el mundo? ¿Cuáles son las mejores rutas y lugares para el avistamiento de aves en Perú? Perú es considerado un paraíso para el avistamiento y registro de aves gracias a la mega diversidad de especies que se pueden identificar en su vasto y variado territorio. En esta edición 2025 del October Big Day, nuestro país reviste una singular importancia teniendo en cuenta que en diversos ecosistemas, donde hay aves residentes y migratorias en varios departamentos, ha aumentado la vulnerabilidad debido a los incendios forestales que vienen aconteciendo, la tala y minería ilegales, el tráfico de especies, el cambio climático, entre otras graves amenazas.
Por ello es fundamental conservar los ecosistemas que son el hogar de miles de especies de aves y otros animales y vegetales que son el sustento de la riqueza natural del Perú y permiten continuar realizando este tipo de eventos internacionales de registro y catalogación de aves en las que nuestro país suele ser protagonista y ha sido ganador en varias ediciones. El aviturismo es una actividad que viene creciendo a nivel mundial. Nuestro país es uno de los países con mayor diversidad de aves, dado que cuenta actualmente con 1.869 especies confirmadas, siendo 118 de estas especies endémicas, es decir, que solo se encuentran en el ámbito nacional. Las regiones de Cusco, San Martín, Junín, Huánuco, Pasco, Amazonas, entre otros, cuentan con la mayor diversidad de especies registradas hasta el momento en la plataforma eBird. Al igual que el Global Big Day, esta es una iniciativa del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell de Estados Unidos, cuyo objetivo es registrar durante 24 horas todas las especies de aves posibles de cada país. Este evento se realiza el segundo sábado de octubre de cada año y reúne a expertos y aficionados de la observación de aves en el mundo. Con esta actividad se busca generar conciencia sobre la diversidad de aves que existe en el planeta e identificar sitios prioritarios de observación. Perú ganador mundial en 2023 y subcampeón en 2024 y 2022. En la edición 2023 del October Big Day, Perú se coronó como el destino privilegiado para la observación de aves en el mundo al obtener el primer lugar, informó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado CERNAMP, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, mientras que en 2024 y 2022 ocupó el segundo lugar detrás de Colombia. Con 1.384 especies de aves registradas y cientos de participantes, nuestro país logró un alto registro de avistamiento que le permitió recuperar el liderazgo en este tipo de competencias internacionales luego de 2 años. Las regiones que lograron el mayor registro fueron Cusco, 551, Loreto, 549, San Martín, 475, Madre de Dios, 459, Pasco, 284, Cajamarca, 259, Lima, 209, Piura, 203, Amazonas, 172 y Tumbes, 133. Del total de aves avistadas a nivel país, 727 ejemplares, 52,6%, se registraron en el ámbito de las áreas naturales protegidas. El factor clave para obtener el primer lugar en aquella edición fue la activa participación de 131 personas entre jefes, especialistas y guardaparques de 23 de estos espacios de naturaleza ubicados a nivel nacional. Entre las áreas naturales protegidas que reportaron un mayor número de especies registradas, destacan el Santuario Histórico de Machu Picchu, el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, el Parque Nacional Tingo María, el Santuario Nacional de Calipuy, el Parque Nacional Sierra del Divisor, entre otras más. Con estos resultados se reafirma el potencial en turismo de naturaleza que tiene el Perú, sobre todo en el ámbito de sus áreas naturales protegidas a nivel nacional. A continuación conoce rutas y circuitos ideales para la observación de aves en el Perú. Ruta Norte. Manglares, bosques secos, nubosos, premontanos y tropicales. En las regiones del norte peruano existen excelentes rutas y circuitos ideales para la observación de aves, ubicadas en ecosistemas donde predominan el bosque seco, el bosque nuboso y los manglares. Por ejemplo, la Reserva de Biosfera del Noroeste Amotape Manglares, situado entre las regiones Tumbes y Piura y que incluye el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, el Parque Nacional Cerros de Amotape, la Reserva Nacional de Tumbes. Asimismo, el Bosque Seco de Cañoncillo, ubicado en la región La Libertad, el Santuario Histórico Bosque de Pomac, localizado en Lambayeque, la Zona Reservada Illescas y el Coto de Caza El Angolo, ambos en la región Piura. En estos lugares se puede avistar especies como el gavilán dorsigris, el pitajo tumbesino, el copetón rufo y la cortarrama peruana, que son especies clave para entender el estado de conservación de estas áreas naturales protegidas. Por otro lado, en la región de San Martín se han registrado más de 600 especies de aves en las ediciones del Global Big Day, ocupando el segundo lugar a nivel nacional, entre cadenas montañosas de bosques húmedos nubosos, bosques premontano tropical, valles de bosques tropicales, valles de bosques secos y bosques inundables. Los recorridos consolidados para el avistamiento de aves son la Ruta del Alto Mayo, la Ruta Tarapoto-Yurimaguas y la Ruta del Bosque Seco Estacional del Huallaga. Ruta Centro Lima, Junín, Oxapampa, Tingo María y Pucallpa. Los destinos en la zona central del Perú, por su cercanía a Lima, la capital del país, son ideales para realizar actividades en menor tiempo. La llanura amazónica, que abarca la selva central, Tingo María y Pucallpa, es uno de los principales lugares para el avistamiento de aves exóticas debido a la múltiple cantidad y tipos de hábitats naturales. Uno de los más conocidos es el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, ubicado en la provincia de Oxapampa, en donde se registra más de 500 especies de aves, entre las que destacan la tangara de montaña de dorso dorado y el gallito de las rocas, ave oriunda más representativa del Perú.
En Huánuco existen 22 rutas para avistar aves, como el Parque Nacional Tingo María, que cuenta con 5 atractivos para esta actividad: en 3 de Mayo, Cueva de las Lechuzas, Juan Santos Atahualpa, Alania y Río Oro. En la Sierra Central destacan la laguna de Marcapomacocha y el lago de Junín, en la región del mismo nombre. Muy cerca de Lima, las zonas protegidas de refugio de vida silvestre Pantanos de Villa, los humedales de Ventanilla y la Reserva Nacional de La Chay son también destinos fascinantes para la observación de aves endémicas, residentes y migratorias. Ruta Sur: Ica, Ayacucho, Arequipa, Puno, Madre de Dios. Alberga los destinos más visitados por los amantes de la observación de aves. El enorme número de atractivos entre parques y reservas nacionales, regionales, comunales y de conservación privada son lugar de hábitat y descanso para múltiples especies de aves, tanto oriundas, residentes y migratorias. Entre los lugares ideales para observar aves más visitadas en la costa están la Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Islas Ballestas y la Reserva Nacional de Paracas en Ica, Pampa Galeras en Ayacucho, Salinas y Aguada Blanca, Arequipa, la Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Punta Coles, Moquegua, Humedales de Ite, Tacna. En tanto, en la selva destacan la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional del Manu, Madre de Dios, y en la sierra sobresalen el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, Arequipa, la Reserva Nacional del Titicaca, Puno y el Valle del Colca, Arequipa. En este último destino se puede apreciar el cóndor andino, ave emblemática de los Andes peruanos desde tiempos ancestrales. Estas son algunas de las rutas y circuitos ideales para la observación de aves en el Perú que son protagonistas en el October Big Day 2025. ¿Cómo participar en el October Big Day 2025? La participación es sencilla. Puedes observar aves cerca de tu hogar, en parques, zonas de esparcimiento o en cualquier espacio cercano donde puedas encontrar aves. Para ser parte del October Big Day 2025, solo sigue estos sencillos pasos desde tu celular o computadora. Crea una cuenta en eBird, una plataforma global para compartir observaciones de aves. Es gratuita y permite registrar los avistamientos de todos los participantes en una única y enorme lista del October Big Day, a la vez que recopila datos para ayudar a los científicos que investigan las aves. No se necesita ser un experto en aves ni salir todo el día. Incluso 10 minutos de observación desde casa cuentan. El October Big Day se celebra desde las 0 horas hasta la medianoche. Puedes ingresar tus observaciones a través del sitio web o descargar la aplicación gratuita eBird Mobile para facilitar el envío de los registros. Los registros se deben enviar hasta el 14 de octubre para que se incluyan en el anuncio de resultados. Durante el October Big Day se puede seguir en tiempo real cómo van los registros de aves en más de 200 países participantes. La festividad de San Francisco de Borja, conocido como Tatapancho, arrancó con fuerza en la ciudad de Yunguyo. Más de 30 conjuntos de zampoñadas y danzas autóctonas compitieron en el concurso que marcó el inicio de las celebraciones. Los ganadores fueron la zampoñada Unión Galvina y la Juventud Micaelina. La fiesta no solo llenó de música y color las calles, sino que también impulsó la economía local con la llegada de turistas y devotos. El concurso de zampoñadas reunió a grupos de toda la región. Los primeros lugares se los llevaron estudiantes de 2 colegios de Yunguyo. Alexander Quispe Guaracha, presidente de la Federación Regional Folclore y Cultura de Puno, destacó que este evento es la manifestación cultural más importante del sur de Puno. Las autoridades locales acompañaron la inauguración y resaltaron el valor tradicional de la celebración. Las calles de Yunguyo se vistieron de fiesta desde el primer día. La música de las zampoñas y los trajes coloridos de los danzantes atrajeron a cientos de personas. Los organizadores calculan que el movimiento económico durante estos días superará las expectativas. David Rivera Ceballos, presidente de la comisión organizadora del concurso de zampoñadas y danzas autóctonas, explicó que la fiesta no solo es una tradición religiosa, sino también una oportunidad para reactivar el comercio y el turismo en la zona. El pasado miércoles, 13 conjuntos folclóricos con trajes de luces participaron en las salvas de la festividad. La misa en el templo de Nuestra Señora de la Asunción marcó el inicio oficial de las celebraciones. La devoción y el fervor se mezclaron con la alegría de los danzantes y la música tradicional. El día central de la fiesta, diferentes grupos de danzas folclóricas mostrarán su arte. Las comparsas llenarán la ciudad de color y ritmo, atrayendo a más visitantes. Las autoridades esperan que la afluencia de turistas aumente durante este día, lo que beneficiará a hoteles, restaurantes y comercios locales. La festividad de Tatapancho es una de las más grandes del sur de Puno. Cada año miles de devotos y turistas llegan a Yunguyo para ser parte de las celebraciones. La fiesta ha sido reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación, lo que refuerza su importancia para la región. Los organizadores destacan que este evento no solo une a la comunidad, sino que también promueve la cultura puneña a nivel nacional e internacional. El sábado es el último día de la fiesta. Los conjuntos folclóricos recorren
las calles de Yunguyo en una gran parada. Los danzantes presentan coreografías y música tradicional. Las familias de la zona se preparan para recibir a los visitantes con comida típica y artesanías, lo que genera más ingresos para los pobladores. Rivera Ceballos, presidente de la comisión organizadora, señaló que la festividad de Tatapancho es importante para la economía local. Los comerciantes están a la expectativa de que se reporten mayores ventas durante esos días y los hoteles registren ocupación completa. Además, la fiesta fomenta el orgullo por las tradiciones y atrae a jóvenes que quieren aprender las danzas y la música de sus ancestros. Las autoridades regionales y locales coinciden en que eventos como este fortalecen la identidad cultural. Alexander Quispe Guaracha, de la Federación Regional Folclore y Cultura, recordó que la festividad es un espacio para preservar las costumbres y transmitirlas a las nuevas generaciones. La participación de colegios y grupos juveniles demuestra que la tradición sigue viva y en constante renovación. La fiesta de San Francisco de Borja en Yunguyo cierra el domingo 12 de octubre. Durante 5 días la ciudad se convierte en el centro de la actividad. Los organizadores agradecen a los participantes y visitantes por ser parte de esta celebración. Ya se preparan para la próxima edición con el objetivo de seguir creciendo y posicionando a Yunguyo como un destino turístico y cultural único en el país.